Buenas tardes, hola, hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, bienvenidos todos. En este momento no se asusten, están saliendo los chiquitos de Chipper. Si hay algún niño que falte por ahí, vayan con todos los niños a su salón, ya van a tener su clase. Qué bonito ha sido tenerlos, ¿no? En el momento de la alabanza, escucharlos cantar es una bendición. Hoy en la mañana, mientras mis hijos se levantan muy temprano y mi niño Leo estaba cante y cante en la regadera de que wow, y no sé qué, y sabe qué tanto estaba cantando ahí, pero nos despertó bien bonito él ahí. Entonces es una bendición tener a los niños durante la alabanza, porque creo que se les va a quedar algo ahí en su corazoncito. Pero bueno, bienvenidos todos a Gran Comisión, qué alegría verlos un domingo más con nosotros. Recuerden, estamos en la serie de Mejores Juntos. Y hoy comenzamos el tercer domingo de los temas que estamos tratando. Y yo quiero decirles que desde que iniciamos esta serie, el primer domingo, no se me olvida aquella frase que mencionó Sergio, y que decía que estar juntos no es un invento humano, sino que un diseño divino. Esa frase se me quedó, taladró en mi mente, y la traje pensando, y yo decía, sí es cierto, qué bueno que esto no es un invento humano, porque si hubiera sido humano, imagínense nosotros con nuestra tendencia a que podemos equivocarnos y a fallar, pues quizás vamos a decepcionar a más de uno, ¿verdad? Pero al ser un invento divino nos quita un gran peso de encima, y qué bueno, porque esta frase me recordaba aquel verso en Romanos 12:15, donde dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Yo quiero preguntarles, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos cuesta estar con la gente alegre? Levanta la mano, ¿a quién no le gusta estar con gente alegre? Ay, por acá levantaron, bueno. Yo creo que es facilísimo cuando estamos con las personas que son bien alegres, es facilísimo. Cuando estamos en un grupo donde, imagínense que esté Ovidio ahí y que llega Alan juntos, imagínense el momento que pasarían ahí risa y luego que llega David junto con Edgar y no. Aquello sería una alegría tremenda y nos iríamos hasta la madrugada. Es facilísimo, ¿no? Estar con gente alegre, estar en un ambiente donde todo es alegría y todo es bonito, es facilísimo. Por el otro lado, en el verso dice que debemos de llorar con los que lloran. ¿Cuántos de los que están aquí buscamos estar con los que lloran? La contraparte. A ver, ¿quién me puede decir? No sé, esta mañana me levanté, a ver, déjame buscar a fulanito de tal. Oye, ¿cómo estás? ¿Estás llorando para ir a verte? No, ¿verdad? Algunos de los que están aquí buscan esos momentos de decir, pues déjame buscar a alguien, ¿quién está así llorando para ir a llorar con él? Bueno, cuando fue la final de Tigres Rayados, ahí sí todos me buscaron a mí, yo no sé por qué, pero y hasta la fecha, pero bueno. Estar con gente alegre es muy, muy fácil. Y es un ambiente muy relajado. Estar con los que lloran no es tan fácil. Y precisamente de esta pequeña parte es de la que vamos a hablar hoy. Y cuando estaba leyendo el verso del que vamos a estudiar, yo me acordaba en mis épocas, tendría unos quizás 18 años en mi familia, mi mamá y mis hermanos vivimos una etapa media complicada porque la casa donde nosotros estábamos viviendo nos la pidieron y tuvimos que salir y fue casi de imprevisto. Y era una casa que nos estaba prestando un familiar, entonces nosotros no teníamos que pagar renta y podíamos estar ahí tranquilamente. Cuando nos dan esa información y que tenemos que salir a correr y a buscar una casa de renta y todo esto que implica un movimiento de domicilio, fue bien duro. Me acuerdo bastante que fue muy duro para nosotros y me acuerdo bastante que hubo hermanos en la iglesia que nos abrieron las puertas de su casa. Fue una bendición a estos hermanos, porque imagínense con todos los muebles, con toda la familia, meternos a una casa ya con una familia completa con sus muebles y aún así nosotros meter nuestros muebles y nosotros dormir ahí. Eso fue una familia y después nos movimos con otra familia de la iglesia, igual, a mover todos los muebles y tuvimos que buscar. Por lo menos recuerdo que fueron 3 familias de la iglesia que nos abrieron sus puertas y en un momento bien difícil de nuestra familia nos permitieron estar ahí. Fue una bendición tremenda contar con gente que en el momento en el que nosotros llorábamos,
lloraron con nosotros. Y también me acuerdo bastante con este tema que estamos platicando, los miércoles de oración. ¿Cuántos han estado los miércoles de oración últimamente? Yo se los recomiendo, en serio, no es un comercial, pero voy a aprovechar el tiempo. Les recomiendo que cuando vean el anuncio de miércoles de oración, vénganse. Es un tiempo bien bonito. De hecho, el momento más favorito para mí, es lo que más disfruto en esos tiempos de oración, es cuando nos piden que nos juntemos en grupos de 3 a 4 personas. Es casi el final del momento, pero es un tiempo muy, muy bonito porque es un tiempo donde nos podemos escuchar uno al otro. La dinámica básicamente es, pues vamos a escucharte qué quieres agradecerle a Dios, qué quieres pedirle a Dios. Entonces, escuchamos de todo, desde agradecimientos, desde, lo que estábamos hablando ahorita, alegría, tristezas, peticiones de que, oye, necesito pedirle a Dios que me ayude con tal o cual cosa, con tal o cual situación. Es uno de los momentos más bonitos y enriquecedores y en donde como iglesia crecemos en comunión. Y el otro momento de la oración es al final cuando damos oportunidad de los testimonios. Ese es otro tiempo que, wow, salimos de aquí con una nueva fuerza, no sé cómo explicarles, pero salimos con mucho ánimo, con mucha alegría, compartiendo las alegrías y las tristezas los unos a los otros. Ese es un tiempo maravilloso. En la última oración recuerdo que, si mal no recuerdo, fue Carol y Obed Reina, ¿verdad? Que pasaron a dar su testimonios bien impactantes. No se los voy a decir para que vengan a la oración a la próxima. No, y aparte no es el tiempo, ¿verdad? Pero se los recomiendo. Es un momento muy especial, muy bonito, donde crecemos como iglesia. Y precisamente les digo que de ese tema en particular vamos a hablar acerca de las personas que sufren dentro de la iglesia, las personas que están cargando con algo difícil, con algo complicado, que no pueden solos quizás. Entonces la iglesia está para apoyarnos mutuamente. Y vamos a ver lo que le dijo Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 2. Dice así: sobrelleven los unos las cargas de los otros, y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Es un verso muy cortito, si quieren verlo de esa manera, muy, muy, muy cortito, pero que tiene un montón de implicación en nuestra vida cristiana y en nuestra relación con las demás personas. De hecho, si se fijan en el verso, podríamos dividirlo de dos maneras. Uno es la acción, que es sobrelleven las cargas los unos de los otros. Y después tenemos el resultado. ¿Cuál es el resultado? Sería que de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Vamos a estudiarlo de esa manera, vamos a verlo de estas dos frases y vamos a hablar primeramente de la acción, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Pablo les pedía a los Gálatas, de que sobrelleven las cargas los unos a los otros. ¿Qué significa esto en la práctica? Para ustedes, ¿qué podría significar una carga? Algo económico, siempre es lo primero que podríamos pensar, quizás lo económico, un problema con algún familiar, alguna enfermedad. Ponle ahí todas las situaciones que te cargan, que no te dejan descansar, que estás pensando constantemente en ello y que te distraen muchas veces de tu día a día, algo con lo que no puedas tú solo. Eso es lo que está hablando Pablo, de esas son las cargas de las que está hablando. Y para que esto pueda ser posible, para que tú y yo podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros, algo bien básico de las relaciones interpersonales es, necesitamos comunicarnos, ¿verdad? Necesitamos hablar. Es bien difícil con solo vernos saber exactamente si alguien está luchando con alguna carga. Es prácticamente imposible, o a veces quizás por el aspecto físico, el rostro podría darnos un detalle, pero si no lo hablamos, si no nos comunicamos como iglesia, como hermanos, difícilmente vamos a poder saber cómo podernos ayudar mutuamente. Y esto sucede porque la cultura en la que nosotros vivimos nos promueve mucho a la independencia, a ser autosuficiente, a la competencia los unos con los otros, y muchas de estas cosas están bien, pero dentro de un contexto cristiano, dentro de un contexto de la iglesia, nosotros necesitamos abrir nuestro corazón, expresar qué es lo que hay dentro de nosotros, y por el contrario, también nosotros deberíamos de interesarnos más por las personas.
A veces uno viene a la iglesia o nos vemos en los grupos y a veces lo que uno quiere es que ya den la 1:15 para que vámonos, ya tengo hambre. Y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces necesitamos tener esa comunicación entre nosotros como hermanos. Y muchas veces ocultamos todas estas cuestiones por el qué dirán también. Una vez más, la cultura nos orilla a eso, de decir, no hombre, es que si yo digo esto, pues voy a abrir un área de mi vida que no quiero que nadie sepa, ¿verdad? Y es duro, a veces es complicado. Y no digo que te pares aquí y grites, no, yo tengo este problema hacia todos. No estoy hablando de eso, simplemente si tú tienes la confianza de poder ir a hablar con alguien dentro de la iglesia, hay que abrir eso para que conozcamos y que nos podamos ayudar. No se trata de generar dependencia, no estoy hablando de que vamos a depender el uno del otro y si no hablo con la persona, no puedo hablar con otra persona. No es generar dependencia, sino ayudarnos en momentos difíciles. Un paréntesis rapidito quiero hacer. En este mismo capítulo, versos más adelante, en el verso 5, Pablo dice que cada uno lleve su propia carga. Y cuando yo lo estaba leyendo dije, podría sonar una probable contradicción, ¿verdad? Pero no, lo quiero hacer el paréntesis por si alguno de ustedes lo lee o lo leyó, que entendamos qué es lo que está hablando aquí. Una carga, yo tengo obligaciones y responsabilidades dentro de mi familia, ¿verdad? Yo tengo a mis hijos, a mi esposa, yo tengo la obligación, la responsabilidad de proveer. Yo no puedo llegar un día y simplemente decir, oye David, fíjate que ya estoy cansado, trabaja por mis hijos, ¿no? Ahí provéele a mi familia. Esa es una carga que yo tengo que llevar, no es algo que yo pueda decirles a ustedes de que, oigan, ustedes lleven esa carga por mí. Sin embargo, hay cargas complicadas que yo no puedo sobrellevar. En ese mismo ejemplo, quizás se me complicó en el trabajo, me despidieron, no alcancé para algo, no sé, pónganle el nombre que quieran. Entonces yo puedo abrir y venir y decir, amigo, hermano, estoy pasando por esto, necesito tu ayuda. En otro ejemplo, yo podría cargar este instrumento que está aquí. Vamos a cargarlo para que se vea el ejemplo. Yo puedo cargar este instrumento que está aquí, no está nada pesado, yo lo puedo cargar. Cualquiera de ustedes podría venir y lo podría cargar. Pero si yo quisiera cargar un piano de cola solo, claro que no puedo, ¿verdad? Necesito la ayuda de más personas. Hago esta aclaración, esta diferencia, por si ustedes llegan a leer este verso, se cierra paréntesis y continuamos con las cargas, las cosas difíciles. No estamos llamados a juzgar o a dar soluciones fáciles, sino a caminar junto a los demás. Y ahí en el grupo, cuando hablo de no juzgar es porque a veces se corre el riesgo o tenemos el miedo de que, bueno, si cuento yo esto, si hablo yo esto, ¿qué van a pensar, verdad? Así como lo que hablábamos el domingo pasado acerca del chisme. En el grupo ahí de repente ya traemos ¿se acuerdan? Y tenemos ese miedo de lo que nos decía Sergio el domingo pasado, tenemos ese miedo de que si vamos y contamos las cosas, que nos vayan a hacer y es el que canta en la alabanza, ¿no? Entonces no se trata de eso, ¿verdad? No estamos hablando de esto, sino que somos llamados a brindar apoyo en momentos difíciles. Y yo les quiero ilustrar esto que les acabo de comentar, y voy a ocupar la ayuda de Ovidio, Vilo, ¿sí está por ahí? ¿No está Vilo? ¿No está? Ah, sí está. No, sí está. Vente, Vilo, pásale. Voy a ocupar. Ese es el momento alegre, ya ven, les dije. Ahorita lo pasamos a Alan también. ¿Ahora que sí vino? No. Yo les quiero ilustrar esto con lo siguiente. Yo aquí tengo una taza. ¿Cuánto les gusta que pese esta taza? ¿100 gramos? ¿200? ¿Cuánto? ¿100 gramos? ¿Es pesado esto? ¿Cargar esto es pesado? No, ¿verdad? Ok. Si le echas café, quizás pudiera traer unos 400 gramos. Y yo puedo estar durante el día tomando mi café bien a gusto. Y esto no representa una carga tan pesada para mí. ¿Correcto? ¿Qué pasa si pasan 5 horas y yo sigo con la taza así? Empieza a hormiguearse la manita, ¿verdad? Empieza a sentirse como que, ay, ya no puedo. ¿Y qué pasa si paso un día entero con la taza así? Ya no puedo. Entonces, si yo paso al lado de Ovidio y me ve con la taza así, él va a pensar y decir, Alex está tranquilo.
Pero si yo vengo y yo le digo, Ovidio, ¿sabes qué? Tengo un día con esta taza aquí y ya no puedo más. Ya se me enfrió, aparte que se me enfrió. Necesito que me ayudes a sobrellevar esta carga que no puedo. ahorita con el hombro. Sí, sí te voy a ayudar. Sí me ayudas, dale, con esa. Sí. Ahí está. Ya. Ahí ven el ejemplo, ya. Ya descansé. Pero resulta que Ovidio tiene su propia carga también. Y con la que no jala. Y con la que no jala. No sé si ustedes sabían, pero Ovidio tiene una operación de este lado. Y aún así él tiene esa carga. Si quieren dar un donativo. No, les digo que es muy alegre. Me ayuda con mi carga, pero Ovidio también lleva su propia carga. Y va a llegar un momento en el que Ovidio, 24 horas cargándola, quizás él me va a decir a mí también, Alex, yo también tengo esta carga. Y nos vamos a ayudar mutuamente. O alguno de ustedes podría ver, oye, Ovidio está cargando una tacita, déjame ver cómo está. ¿Verdad? ¿Y qué tal si Ovidio me llegara a decir, Alex, necesito poner la taza acá arriba? ¿Puedes poner la taza arriba? Ahí está. Entonces yo le tendría que ayudar a este lado. Acá, así. Yo voy a ayudar con esta. Porque Ovidio no puede levantar ahorita el brazo hasta acá. Ovidio tiene una condición y es verdad, no estamos, eso sí es verdad. Yo sé que cuesta un poquito creerle, pero entonces lo bajo ya. Yo tengo que ayudarlo a sobrellevar esa carga y ayudarle a subir esa carga que él no puede hacer en ese momento. De esa manera sobrellevamos nuestras cargas. Un aplauso a Ovidio, muchas gracias. ¿Lo hice bien o la cargué? Ahorita hablo contigo, ahorita hablamos. Esa es la ilustración que yo les quería mostrar acerca de llevar las cargas los unos por los otros. Hay ocasiones que nosotros, miren, simplemente con hacer una pregunta de cómo estás. Esta semana tuve una experiencia con un compañero de trabajo que tenía, yo le veía el semblante diferente, pero yo dije quizás anda cansado, a lo mejor. Yo me pude haber quedado ahí y no ir más allá. Pero dije, voy a platicar con él, vamos a ver. Y le digo, oye, vamos a platicar. Y solo le dije esta palabra, ¿cómo estás? Solo le dije, ¿cómo estás? Y la respuesta de él fue, y nada más me hizo esa cara. Yo dije, algo hay, ¿verdad? Algo hay aquí. Muchos de nosotros nos preguntamos cómo estás y por no querer abrir nuestro corazón y por no decir nada decimos, bien, no, todo bien. Dentro de mi familia tengo uno de mis hermanos, no voy a decir quién por si lo llegara a escuchar, pero siempre que le preguntamos cómo estás, dice, no, bien, todo tranquilo. Y resulta que hace poco se desmayó. Y nosotros, ¿cómo dices que estás bien y cómo te desmayaste de la nada? Entonces, bien importante la comunicación para que nosotros podamos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Una vez más, somos llamados a brindar apoyo en momentos difíciles y con humildad de corazón. Eso es súper importante también. La segunda oración del verso que estábamos hablando, y es el resultado de sobrellevar las cargas los unos a los otros. ¿Cuál es ese resultado? El cumplimiento de la ley de Cristo. Dice ahí, resultado de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Y tú dirías, ¿la ley de Cristo? ¿Qué nos supone que estamos bajo la gracia? ¿De qué ley estamos hablando aquí entonces? Dice la ley de Cristo, lógicamente, pero para entenderlo mejor, vámonos unos capítulos atrás. Mismo Pablo, el capítulo 3 de Gálatas, de los versos 23 al 25. Les quiero explicar primero de dónde sale todo esto, porque es importante que entendamos. Pablo, al escribirle a los Gálatas, hay que recordar, es una iglesia conformada mayormente de gentiles, de gente gentil. De hecho, historiadores dicen que era gente migrante de Europa. Entonces era una mezcla por ahí de pensamientos, de culturas, que Pablo al darles el evangelio ellos aceptan y se forman las iglesias. Pero habían ciertos personajes judíos que llegaron y querían judaizar. Es un término ahí que por ahí se habló también domingos pasados. Querían judaizar. Esto significa que a los gentiles, nuevos creyentes, les querían imponer que tenían también que cumplir la ley del Antiguo Testamento. Y si ustedes conocen, en la ley del Antiguo Testamento eran un montón de requisitos y reglas y un montón de cosas que tenía que cumplir el pueblo para estar más cerca de Dios. Y Pablo les explica esto.
En el verso 23 empieza: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley de Moisés, ¿verdad? La ley del Antiguo Testamento. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Es decir, muchas cosas se tenían que cumplir antes en el Antiguo Testamento. Muchos requisitos tenían que cumplir para que ellos pudieran estar cerca de Dios. Verso 24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y noten este último verso. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. A la luz de lo que acabamos de leer, ¿cómo somos declarados justos ustedes y yo? Por fe. ¿Es por la ley de Moisés? ¿Por la ley del Antiguo Testamento? Totalmente no. ¿Por la fe en la ley? No, ¿verdad? ¿Quién marca ese camino de fe? Cristo. Entonces, podríamos nosotros, por definición, decir que el camino de Cristo es diferente, pero les voy a dar otro verso para complementar el pensamiento. Mateo 22, 37 al 40. Ahora vámonos a ver qué es lo que dijo Jesús acerca de esto. Algún fariseo por ahí picoso de esos que quería andar tentando a Jesús y ver, probándolo. En el verso 37 Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el verso 40 dice: de estos dos mandamientos dependen. ¿Qué dependen de esos mandamientos? Léanlo. Toda la ley y los profetas. Entonces podríamos concluir que la ley de Cristo es amar a otras personas. Pablo no está hablando ahí de la ley del Antiguo Testamento, por eso les está explicando a los Gálatas de que, oye, no es esa ley, el nuevo camino es por Cristo. ¿Y qué dijo Cristo en los evangelios? Dijo que debemos de amar a las otras personas. La manera en cómo Él nos amó es la manera en cómo nosotros debemos demostrar ese amor por los demás. ¿Cómo? Sobrellevando las cargas. Entonces, si parafraseamos todo y nos vamos de atrás para adelante, en el verso que acabamos de Gálatas dice: sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Que amemos a las otras personas. Y de esta manera cumplimos la ley de Cristo, ¿haciendo qué? ¿Cómo? Eso escuchó. Sobrellevando las cargas los unos de los otros. Nosotros podríamos decir: ay, nos amamos mucho, ¿verdad? No, yo sí amo mucho a este hermano y todo. Ok, pero ¿cuál es la acción que estás haciendo? De esto se trata, es poner el amor en acción, no nada más decir por decirlo. No es un sentimiento nada más, sino que necesitamos nosotros tener una acción concreta. Cuando ya ayudamos a alguien a cargar con ese dolor, estamos manifestando ese amor de una manera tangible, no nada más por decirlo, ¿verdad? O por decir que sí nos amamos los unos a los otros. Necesitamos poner las necesidades de los otros también delante de nosotros para poder nosotros sobrellevar las cargas los unos de los otros, sacrificar nuestro tiempo, recursos. Híjole, es que este tema, por eso les decía, implica muchas cosas. Aunque es un verso muy corto, implica muchísimo de nuestra vida cristiana y de nuestra relación con las demás personas, porque realmente esto es un desafío. Si lo podemos ver así en un término, es un desafío porque no es sencillo. El amor cristiano nos desafía a ir más allá de nuestras comodidades. Cargar con las cargas de los demás no es fácil. Por eso iniciaba yo diciéndoles, estar con los alegres, con la gente que es alegre, es muy, muy fácil y todos quizás buscamos en algún momento estar con ese grupo y nos hablamos por teléfono para juntarnos. Pero buscar a alguien para ayudarle a sobrellevar las cargas realmente es un desafío. Y a veces nosotros buscamos pues alejarnos de las personas que son problemáticas o que son difíciles, ¿verdad? Que aquella persona que necesita de nosotros, pues
procuramos a veces sacarle la vuelta. No, esto no debería de ser así si queremos ejemplificar el amor de Cristo aquí en la tierra. Este tipo de amor exige tiempo, paciencia y sobre todo humildad. No se trata de vernos como superiores, esto también es muy importante. No se trata de que tú y yo nos sintamos de que soy el más santo, entonces yo sí puedo sobrellevar la carga del otro, ni por cerca. No se trata de que nos sintamos así, porque entonces estaríamos cayendo en una zona de orgullo, ¿no? Y todo esto tiene un propósito divino. Esta es la parte más bonita de todo. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde nos ayudemos mutuamente, no solo en lo espiritual, sino también en lo práctico, en la medida de lo posible. De esta manera tú y yo podemos reflejar el amor de Cristo. Yo recuerdo el año pasado, creo que fue, falleció el hermano de Pris, la esposa de Iván, los que nos ayudan aquí en alabanza, y recuerdo que dentro del grupo, de nuestro grupo de crecimiento, Bere fue la que se le ocurrió la idea y pensó y nos escribió de que, oigan, fíjate que se me ocurre que podamos levantar alguna ofrenda. Ustedes saben, en estos momentos de duelo, cuando fallece un familiar, es complicado, es duro y te saca de tu zona de comodidad, porque hay que estar con los que lloran. Y Bere se le ocurrió, dijo, vamos a juntarnos, vamos a levantar una ofrenda, en algo les podrá ayudar, no sabemos en qué. Y nos movimos y todos fuimos y los apoyamos. También empecé a recordar, no sé hace cuántos años habrá sido, pero aquí Tony y Rubén nos podrían reconfirmar, pero hace algunos años ellos sufrieron un robo en casa, afortunadamente no estaban, y tuvieron unos 3 meses seguiditos de situaciones bien duras, un choque de un carro, pérdida total, se les incendió otro carro y el robo que les comento, todo fue en un periodo de 3 meses. O sea, imagínense una situación así, es duro, pega. Y también recuerdo que, ahí sí no me recuerdo quién fue quien hizo la iniciativa, pero también nos juntamos y como iglesia organizamos darles un apoyo. Quizás no pudimos comprarles otro carro, ¿verdad? Que hubiera sido bien padre. Pero ellos pudieron sentir ese abrazo, ese amor de la congregación. Nosotros también hace años, cuando perdimos nuestra bebé, me acuerdo que fueron hermanos de la iglesia, no quisiera decir nombres para que no se me pase ninguno, pero recuerdo que en esos momentos de tristeza fueron y nos acompañaron y estuvieron ahí. Simplemente estar ahí con nosotros, oramos, nos dieron una palabra de aliento, te reconforta muchísimo. El apoyo también en la oración que tuvimos con Lupita y su hijo es un testimonio grandísimo que tenemos aquí dentro de la iglesia. Y en la última ocasión de oración, en la última noche de oración, oramos otra vez por esto, me acuerdo muchísimo. Los hermanos que se coordinaron para apoyar a Yona y Ceci, aquí está Yona, no me dejará mentir, eso fue una coordinación increíble. Yo dije, wow, o sea, qué padre el grupo de mujeres, cómo se coordinó para estarlos apoyando en esta situación bien difícil, y ver entrar a la mamá de Ceci aquí es un testimonio increíble. ¿Qué pasaría si todos estos ejemplos que yo les acabo de decir, nadie de nosotros nos hubiéramos enterado, nadie se hubiera acercado, que nadie hubiera tenido esa iniciativa? Imagínense que hubiera sucedido, que las personas carguen con ese dolor solas. Por eso necesitamos nosotros tener la mente abierta, los ojos abiertos, de estar con las personas, de preguntarles, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Hay muchas preguntas que tú y yo podríamos hacer, pero el punto es acercarnos a las personas. Ese es el asunto. Y como una aplicación práctica, tú y yo podemos tener empatía activa. ¿Qué es esto? Que no solo sea de palabras, sino con hechos. No basta con sentir pena por las otras personas que sufren, tenemos que actuar. No basta nada más con sentirnos así, hay que actuar. Y como les decía, puedes preguntarte esta mañana, ¿cómo puedo ayudar realmente a alguien hoy?
Hazte esa pregunta de reflexión ahí, no tienes que contestármela, llévate esta pregunta: ¿cómo puedo ayudar realmente a alguien hoy? No necesariamente tiene que ser en lo económico, porque también ahí es un tema, ¿verdad? Pueden ser muchas maneras de ayudar, ya lo dije ahorita. Puede ser simplemente escuchando a las personas, puede ser orando por las personas, visitándolos, saliendo a comer. Hay un montón de maneras. El asunto es que a veces estamos muy ocupados en nuestra vida, ¿verdad? Y esa parte necesitamos nosotros ponerla dentro de nuestras actividades, el sobrellevar las cargas los unos a los otros. Otra aplicación práctica podría ser fomentar una cultura de apoyo en la iglesia. Se tiene que trabajar porque no se nos da naturalmente. Por eso les digo, una aplicación práctica es fomentarlo dentro de la cultura como iglesia. No se nos da naturalmente, tenemos que buscarlo. La comunidad cristiana no está hecha para ser un club de personas perfectas. Eso es un tema también que hablamos los domingos pasados. Todos los que estamos aquí somos personas y somos gente que necesitamos de Cristo. Y así como necesitamos de Cristo, también nos necesitamos los unos de los otros. Entonces, como una reflexión, hay una película que vimos hace poco que se llama Cadena de Favores, ¿verdad? Cadena de Favores. ¿Cuántos la han visto esa película? ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Bueno, si no la han visto, también vayan a ir a verla hoy en la tardecita ahí con amigos. Está muy bonita la película, tiene mucha reflexión, es muy pues sí, reflexiva. Y básicamente, no se las voy a contar todas, pero básicamente de lo que se trata de la película es un proyecto que tienen que hacer unos niños de un colegio, donde el maestro les lanza un reto y les dice: oye, si no te gusta el mundo en el que estás o como lo ves, piensa en cosas, cómo puedes hacer para ayudar a que sea diferente el mundo. A uno de los niños, que es el protagonista, se le ocurre una idea maravillosa, ¿verdad? Que dices tú, un niño de esa edad, wow. Y él dice: yo me voy a encargar de ayudarle a 3 personas, les voy a hacer un favor desinteresado, solamente la única condición es que esa persona vaya y lo haga otra vez con otras 3 personas. Básicamente esa era la respuesta que el niño, o el proyecto que se le ocurrió al niño. Al final de la película le hacen una entrevista al niño, y porque se empezó a levantar mucho polvo acerca de ese proyecto, empezó a hacer mucho ruido, y lo entrevista una televisora al niño, y el niño, me encantó una frase que dijo, dentro de toda la entrevista, él dice: debemos observar más a la gente. Esa frase yo dije: wow, eso es importantísimo, necesitamos observar más a la gente. Y yo te quiero preguntar, a manera de reflexión, ¿qué tan seguido piensas en los demás? ¿Qué tan seguido nosotros estamos pensando en la gente de nuestro grupo, en la gente de la iglesia? ¿Qué tan seguido pensamos en nuestros pastores para orar por ellos? ¿Qué tan seguido pensamos en la gente que participa en el ministerio? ¿Qué tan seguido pensamos en la persona que vino y nos ha dejado de acompañar? ¿Qué tan seguido pensamos en los demás? Y otra pregunta: ¿estamos dispuestos a compartir las cargas de los demás? Incluso cuando estas sean muy difíciles de llevar. ¿Qué tan dispuestos estamos a poder sobrellevar las cargas de los demás? Y ojo, también como el ejemplo que hicimos, aún llevando tus propias cargas también. Porque también la Biblia no nos dice de que pues deja esa carga y luego ve con otro. O sea, no, tienes que ayudar a los demás, aún con esas mismas cargas que uno tiene. Por eso es lo difícil de este punto. No es sencillo, pero con el amor de Cristo todo es posible. Y la última pregunta que quisiera hacerte: ¿hay alguien cerca de ti que está luchando con una carga y a quien puedes ofrecer tu ayuda? Si tu respuesta en este momento es no, quizás nos falta más observar a la gente. Si no tienes ahorita en mente una persona que digas tú: yo sé que este hermano está batallando con algo y aún así no me ha acercado. Pero si tú dices: no tengo a nadie, no se me ocurre a nadie, pues qué padre, quisiera vivir en ese mundo, ¿verdad? Donde nadie tiene ninguna carga. Pero si no se te ocurre a alguien a la mente, pídele a Dios que te muestre. Y aparte que le pidas a Dios,
también pon acción, ¿verdad?, de tu parte. ¿Cómo? Observando a los demás. Ya para terminar, les quiero dejar una tarea, así como lo hizo el profesor en la película, ¿verdad? Piensen en una idea en cómo sobrellevar las cargas de los demás y ponla a trabajar. Se los repito y como quieras está ahí. En esta semana piensa desde ahorita saliendo al ratito, o bueno, si quieres después de comer, en tu casa ya cuando estés tranquilo, piensa en una idea en cómo sobrellevar las cargas de los demás y ponla a trabajar. Quizás durante que estamos aquí, que hemos estado platicando, quizás se te han venido personas a la mente. Hoy en la tarde, échales una llamadita. Pongámonos en acción, ¿verdad?, para mostrar el amor de Cristo, como leímos en el pasaje. Cumplir la ley de Cristo, que es amar a los demás, sobrellevando las cargas los unos de los otros. Te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí en tu lugar y reflexionando en todo esto que hemos hablado, si ya tienes esa persona que tú sabes que está batallando, que está pasando un momento difícil en su vida, si ya tienes su cara, su familia, su nombre ahí en tu mente, te pido que pongas en acción una manera de cómo puedes ayudarle. Y le pidas a Dios que te ayude, que te mueva el corazón a sentir esa empatía por los hermanos. Dios, te damos muchas gracias porque tu palabra nos enseña muchísimo acerca de la magnitud de tu amor por nosotros, Dios. Que diste todo en la cruz, llevando una carga muy pesada como lo es el pecado de la humanidad, para darnos el camino de la fe, Señor. Y nos modelaste la manera en cómo tú sobrellevaste todas esas cargas, esos pecados. Señor, ayúdanos y remueve nuestro corazón para poder tener esa empatía activa, Señor, con las demás personas. Gracias, Dios, te damos por todo ese infinito amor y por la manera en cómo tú nos has amado a nosotros. Un amor con un precio de cruz, un precio de sangre, y que nosotros hoy demos el camino de fe, la salvación, y ayúdanos nosotros poder extender ese mismo amor a las demás personas, Señor. Sentir ese amor como tú lo sientes por ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.